Ya está lista nuestra invitada, como ya usted lo anunció. Sí, porque me llamó la atención que estuve viendo la estadística de la cantidad de miles de vacunas que ya han llegado a Panamá con el tema de la vacunación, obviamente, a menores, versus la cantidad de vacunas que se han puesto. Y salvo que mis copetes nos diga otra cosa, yo percibo que es que la gente no está llevando, un término que a mí no me gusta usar, no está llevando masivamente a sus hijos e hijas a vacunar. Mi Eusebia, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Oiga, ¿qué está pasando? ¿No están llevando a los menores a vacunar? Bueno, mire, nosotros hasta el día de ayer tenemos una cantidad de alrededor de 74.659 niños vacunados. Nosotros tenemos un reto de más de 500.000 de niños por vacunar. Y lo que hemos observado es que hemos estado en los moles, hemos ido a los circuitos donde hemos puesto vacunación pediátrica y vacunación de adultos, porque no podemos dejar tampoco de seguir reforzando la parte de los rezagados y de la parte de la gente que todavía no se ha puesto su primera y su segunda dosis y no ha completado el esquema, así que estamos haciendo ambas cosas. El sábado yo fui a Darién y allí estuvimos en la escuela de Yavisa vacunando y como a golpe de las 11 de la mañana nos dimos cuenta que ya la afluencia había bajado, así que tuvimos que decidir armar varios grupos y salir a la calle a vacunar. Y nos dimos cuenta que las personas que estaban allí en esa área querían vacunarse, pero no querían ir a la escuela, o sea, no querían caminar hasta la escuela. Habían las mamás, los papás, los abuelos, los hijos, los tíos, los sobrinos, a todos que pudimos con esos grupos vacunar lo hicimos. Sin embargo, por alguna razón, las personas no sacan el tiempo y para irse a vacunar ni a ellos ni a sus niños. Así que nosotros tenemos que seguir y no cansarnos de reforzar y sensibilizar a la población sobre la importancia de vacunar entre las edades de 5 a 11 años y mirar la oportunidad como país, porque en otros países no están vacunando con vacuna pediátrica. En cambio, el gobierno logró comprar vacunas pediátricas que son más eficaces, son de calidad, no hay ningún tipo de error en la dosis, no se saca de más ni de menos, y entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Lo otro es que resulta que nosotros de esa cantidad, de esos 74.000 niños que hemos vacunado, hay alrededor de 5.000 niños que hemos vacunado crónicos, pero nuestros datos nos indican que son 17.000 niños crónicos. Eso significa que las mamás tienen que llevar a sus niños crónicos la anemia falciforme, los niños que padecen de artrosis, los niños que padecen de algunas enfermedades inmunosuprimibles, y hay que insistir en eso, sensibilizarlos, y ustedes los medios de comunicación nos deben ayudar también a continuar haciendo ese trabajo. Sí, pueden haber una serie de factores, mis copetes, para que los papás quizás no estén llevando a sus hijos a vacunar. A mí me tocó ayer ver ahí el centro de vacunación que hay en el Hotel del Panamá, porque llevamos a mi niñito de 7 años a vacunarse, y no había nadie. Más, o sea, estaba eso vacío, no había nadie, solamente mi hermana con el sobrino, o sea, nosotros allí que lo llevamos a vacunar, o sea, quién sabe qué estará pasando. Yo creo que hay mucha gente que todavía tiene dudas, otros pues quizás por falta de tiempo, otros porque son frescos, pero lo que yo le quería realmente preguntar es, ¿cuántas dosis de vacunas tendrán que aplicarle a los niños, sobre todo de estas edades, de entre 5 y 11 años? Nosotros los adultos ya vamos por 3 y probablemente tengamos que ponernos una cuarta dosis. En el caso de los menores,
¿cómo usted prevé que va a ser la situación? Bueno, en el caso de los niños, hasta este momento son 2 dosis. La primera y la segunda, con un intervalo entre 21 a 4 semanas. O sea, 30 días. O sea, en un mes ya tiene que ponerse la segunda dosis los que ya se pusieron la primera. Exactamente. Lo que sí observamos es que también hay un aspecto religioso que también tenemos que combatir. No son todos los pastores, no son todos los evangélicos. Hay muchos pastores evangélicos que nos han ayudado, pero hay otros en las comunidades, en las áreas rurales, que no nos están ayudando. Y yo puse el ejemplo hoy de Bocas del Toro, porque me tocó ir a Bocas del Toro y yo recordé en la primera vuelta cuando fuimos a vacunar que por un lado, las enfermeras cuando nos dimos cuenta que la gente no salía a vacunar, decidimos ir a los pueblos y a las fincas y realmente las casas estaban cerradas y lo que nos decían era que acababa de pasar un pastor que les decía que no se vacunaran porque eso iba en contra de las leyes de Dios. Entonces, nosotros seguimos Y allí, entonces, atrás del pastor, también sensibilizando a la gente y logrando que la gente cambiara de opinión. no, Y no, eso, no, 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 sí, no, y eso un no solamente, momento. profesor, pasa en las áreas rurales. Imagínense que nosotros hemos empezado una vacunación desde hace 22 días en todas las instituciones del Estado. Y también la Caja del Seguro Social ha iniciado una vacunación en las instituciones privadas. En las del Estado nosotros llevamos alrededor de 14,000 dosis en 22 días. Pero resulta que nosotros hacemos siempre los análisis y sabemos que hay más de 12,000 personas que no tienen primera dosis y que forman parte de funcionarios del Estado. Entonces hay que seguir sensibilizando no solamente a la gente que está en las áreas rurales, donde son víctimas de estas personas que los convencen de que no se vacunen, sino también acá en el nivel del Estado tenemos también que seguir logrando sensibilizar nosotros. En Sí, la pero misma... a ver, mi Eusebia, es que Ajá. una cosa es respetar la libertad de culto, como en efecto en este país se respeta y está consagrada en la Constitución política, la libertad de culto plena. Creo que nada más le pone dos requisitos, que no riña con la moral cristiana y que no riña con no me acuerdo qué otra cosa. Pero por lo demás aquí hay libertad de culto. Una cosa es eso y otra cosa es atentar contra la salud pública. Que son dos cosas Exactamente. diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, Y la eso verdad es que inadmisible que sea un pastor evangélico, que sea un sacerdote católico, que sea un rabino judío, que sea lo que sea, la religión que sea, y que se meta en un tema de atentar con la salud pública o sí. atentar con la salud de determinadas familias. Sí, y eso nos pasa también en la comarca Nove. Las enfermeras han tenido con el equipo de hacer reuniones en la noche con esos señores y tratar de convencerlos y hay pastores que son bien difíciles y entonces las personas los siguen. Sí, porque una cosa es que él como pastor no se quiere vacunar, ese es su problema, pero que le diga al resto de la gente que confía en lo que el Señor dice, que no se vacunen, porque eso va contra las leyes de Dios, ya yo creo que No, eso, tiene que actuar. no, No. no, no, no. Exacto, Ahora, exacto. doctor Eusebia, ¿hay preocupación porque esas vacunas que llegaron y no sean utilizadas se tengan que desperdiciar por una fecha de caducidad? No, gracias a Dios en este momento nosotros hemos montado una serie de estrategias a nivel nacional, no solamente en los hospitales, sino en todos los centros y policlínicas de salud y también en las escuelas, en los puntos de vacunación. Imagínense que hemos también instalado equipos que salen a algunas áreas de mayor concentración a volantear,
Y bueno, andamos en ese proceso de buscar muchas estrategias, inclusive salir casa por casa. En el día de ayer nosotros viajamos a Bocas del Toro a establecer y a levantar la estructura de enfermería que va a vacunar las áreas de difícil acceso. ¿Y usted qué cree que vamos a hacer allí? Vamos a ir a los pueblos y a las casas. Vamos a tener, o sea, lo vamos a hacer igual que lo hicimos la primera vez cuando fuimos a Bocas, que esto nos pasó igual, que en principio la gente no quería ir a la escuela y después nosotros cambiamos al día siguiente la estrategia y nos fuimos a las comunidades y en vez de usar 5 días de vacunación, usamos 10 días de vacunación y logramos vacunar 79,000 personas. Eso significa que nosotras no nos vamos a cruzar de brazos, nosotras vamos a seguir hasta que logremos aplicar esas vacunas. Y en Mis ese copetes. sentido, perdón, Leonardo, en ese sentido, retoman también acá en la ciudad de Panamá, porque obviamente es tan importante hablar de las áreas comarcales y de difícil acceso como hablar de acá, donde hay la mayor concentración de población. Reabren todo el parque recreativo, vuelve a abrir, ¿no? Y vuelve a abrir. Se abre el parque, Omar, se abren todos los moles, en todos los moles se van a aplicar vacunas, tanto de adultos como de niños. En el área del Panamá, permanentemente va a estar de lunes a sábado vacunando a adultos y niños. En los circuitos, por ejemplo, nosotros en esta semana estamos vacunando 6-1, 6-2 y el 8-5. Y así vamos a ir avanzando y probablemente logremos terminar con estas vacunas que no se nos van a vencer, pero que tenemos que buscar la forma de sensibilizar a las mamás. Y yo siempre digo, tenemos que volver a confiar en esa alianza que tiene la mamá con la enfermera en el programa de crecimiento y desarrollo y en el programa de vacunación de toda una vida. Y si hemos creído en eso, ¿por qué no vamos a creer ahora que sabemos que el nivel de protección es con esquema completo? ¿Se contempla o está programado poder intentar llevar a cabo, ahora que inicia el año escolar presencial, una jornada de vacunación mismos en las escuelas para los niños y también, a no ser para los padres que quieran hacerlo y no lo hayan hecho hasta ahora? Sí, antes de que acabara la escuela, que se iba unos días presencial y otros días no, nosotros establecimos una alianza con el Ministerio de Educación y logramos vacunar muchos niños en las escuelas, convocados por los maestros. Así que nosotros también pensamos que vamos a tener que utilizar esta concentración de niños en las escuelas para vacunar, con el apoyo de los padres, que es bien importante el apoyo de los padres. O sea, va a falta que un mes o un poquito más de un mes para que inicie el año escolar de forma presencial, mis copetes. Los niños van a poder ir sin vacunarse y entonces van a tratar de persuadir a los papás para que los puedan llevar a vacunar. Sí, vamos a seguir haciendo ese proceso de sensibilización con los papás. Hay que seguir en eso y hay que seguir también. Nosotros estamos activando en este momento todos los centros de salud para que en la parte de crecimiento y desarrollo ahí aprovechemos también y vacunemos al niño contra el COVID. Bueno, lo cierto es que todo indica, mi Eusebia, que hay que seguir entonces apelando a la responsabilidad, en este caso particular, del padre de familia, del acudiente, de la mamá, del papá, de ambos, del tío, de la tía, del abuelo, de la abuela, que tienen que ver con esa criatura y que las lleven a vacunar por la seguridad de las criaturas y por la seguridad de ellos también. Sí, profesor, usted acaba de decir algo que me recordó a un niño en Darién el sábado, que se llama Fernando. Ese niño estaba con su tío, pero él veía que nosotros íbamos a vacunar a todos, pero el tío le decía, usted no puede porque su mamá no está aquí. Entonces él decía, pero yo puedo convencer a mi tía
donde yo estoy, para vacunarme. Así que agarró un caballito y se fue hasta allá, logró hablar con su tía y luego nosotros fuimos allá, pero él no se movió con ese caballo del carro donde nosotras andábamos vacunando a otras personas hasta cuando nosotros nos salimos para su casa para vacunarlo a él. Así que eso fue impresionante porque él sentía y en su carita se veía el deseo de protegerse contra el COVID. Sí, hay gente Y que es tiene dudas, que- pero aquí hemos hablado, profe, con especialistas, con epidemiólogos, con científicos que nos han dicho, ellos mismos han llevado a sus hijos, a sus nietos a vacunarse. Entonces, o sea, ¿cómo no confiar en alguien que está llevando a su familia a vacunar? Yo Y creo es que que además, Flor, la reiteración, es que con la vacuna te proteges tú, pero es que también proteges a los demás. Así es, eso es Así, correcto. así a Gonzalo no le gusta, pero yo sí creo que ya hay que empezar a hablar de la obligatoriedad, hombre, ya dejémonos de No, paños no, no, tibios. no, 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 no. Ya dejemos los paños tibios a un No, lado, no, no, ya, no, ¿hasta no, cuándo, no. hombre? Sí. No, Hombre, usted, doctora Eusebia, ¿estaría a favor de la obligatoriedad de la vacuna? Bueno, yo le voy a decir la verdad como enfermera. Nosotros tenemos una ley de vacunas que si usted la lee, dice que la vacuna es obligatoria, ¿sí? En Panamá. Y yo créame que con los niños hay una serie de condiciones, inclusive legales, que le permiten al Ministerio de Salud y al sistema de salud proteger a ese niño. Pero en este caso no estamos hablando del niño solamente, sino de toda la población. Y si eso es necesario, y eso lo han hecho otros países, que la persona no ha entendido de que de eso depende su vida, de eso depende su familia. Yo no, pienso es que es fácil decir no a la obligatoriedad, pero deje que el pastor haga y diga lo que quiera con su feligresía. exactamente. y que el No, pastor no, no no. tiene idea de lo que está hablando con el tema de la vacuna. Y advierto, no lo digo porque sea un pastor evangélico, lo diría igual si fuera un sacerdote católico que si fuera un rabino judío o cualquier otra denominación. O sea, no, o sea, en aras de la libertad de culto, no puedes permitir que estas cosas ocurran. Sí, sí, la Constitución dice que el sistema de salud tiene una responsabilidad y una de sus responsabilidades es la protección Claro. y el mantenimiento a la vida y el mantenimiento a la salud. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Yo creo en la vacuna, no ahora, yo creo en la vacuna desde hace muchos años. Antes los niños aquí en Panamá se morían de sarampión y yo viví esos procesos y fueron bien difíciles. Lo mismo el tétano. Nosotros en Panamá alguien se puya y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el panameño está sobrevacunado en tétano, pero usted viene, por ejemplo, en Nicaragua, que hemos tenido casos de tétano en Panamá, de Nicaragua, pero es que esas personas tal vez nunca le pusieron una dosis de tétano. Entonces nosotros sí creemos en ese trabajo que hemos hecho por años. Y definitivamente que nosotros vamos a luchar para poder lograr eso. Imagínense que nosotros tuvimos, profesor, un caso de una señora, que la señora no había salido porque tenía miedo salir de su burbuja y tal vez no ha salido todavía. Y ella exigía, o sea, ella le pedía a alguien que por favor nos avisara de que fuéramos a su casa a vacunarla. Pero la condición de ella era que la enfermera que iba tenía que tener el hisopado negativo y se lo tenía que enseñar por la ventana para poder abrirle la puerta. Entonces yo le dije a la enfermera, mijo, usted no se sienta mal, hágase el hisopado, el resultado, usted muéstreselo por la puerta porque es una menos que tenemos que vacunar y así la aseguramos. Y en efecto, así hicimos. Y así hicimos en la primera dosis, en la segunda dosis y en su refuerzo. Y créame que nos sentimos sumamente bien. ¿Por qué? Porque cumplimos con una necesidad de ella. Claro. Y se cortó. Se le fue la señal a mis El copetes. internet haciendo de las suyas hoy, ¿no?